No podemos dejar de darle gracias al Señor, porque Él es bueno, nosotros somos malos. Él atiende a nuestras necesidades por su bondad. Y este es un error tan grande que lleva a la mayor parte de gente sin el conocimiento de Dios. Piensan que Dios reacciona ante tus buenas obras. Piensan que Dios va a bendecirte porque tú hiciste lo bueno. Y el salmista lo dice claramente, dice: bueno es el Señor, que hace salir su sol sobre ricos y pobres, y su lluvia es para buenos y malos. Es importante que nosotros entendamos que todo lo que recibimos, lo recibimos no porque seamos buenos, porque Él es bueno. Es fruto de su misericordia, de su gracia, de su grande amor con que nos ha amado. Y ni el más encumbrado predicador, ni el más infeliz de los hombres, quizá en estado de mendicidad en la calle, ninguno merecemos nada, de un extremo al otro. Ninguno merecemos nada. Y si nosotros tenemos hoy todos los parabienes, todas las bendiciones que tenemos, es por la bondad del Señor, porque Él es bueno. Dios es bueno. Y cuando entendemos eso, podemos ser agradecidos, podemos vivir una vida de gratitud. Los judíos tienen una oración que repiten todas las mañanas. Igual el judaísmo tiene eso de que es una religión de repetir cosas, de hacer por mecánicamente. Pero la primera oración de los judíos dice: agradezco. Es la primera palabra que dicen: agradezco. Y luego expresa, obviamente en el idioma hebreo, el haber devuelto el alma al cuerpo, porque ellos entienden que mientras uno duerme, el alma es tomada. Y empiezan a agradecer por el día, es una oración repetida, es religiosidad la de ellos. Pero fíjese qué interesante que la primera palabra que dice un judío al levantarse es: agradezco. Si nosotros entendiéramos lo bueno que es Dios, que nada merecemos, que no nos ha dado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme merecen nuestros pecados, o que Dios ha sido bueno con nosotros, entonces nuestra gratitud sería algo espontáneo, nuestra alabanza sería espontánea, no necesitaríamos nada más, simplemente viviríamos en un estado de alabanza continuo, porque son constantes, innumerables. A cada paso nos tropezamos con las misericordias, con las bondades de nuestro Señor. El capítulo 8 de 2 Corintios 8 y 9 hablan de las ofrendas. En el capítulo 8 no habla directamente de cuestiones con respecto a cómo debe ser la ofrenda, sino habla más bien de ofrendas que se recogían en ese tiempo, de la buena intención de los corintios en participar, en dar. El caso es que en Jerusalén se dio una hambruna tremenda, y a través de las iglesias alrededor se estuvo ofrendando para ayudarles económicamente. De hecho, deberíamos de entender eso, que las ofrendas en la iglesia deben ser para la misma iglesia, para si algún hermano padece necesidad, poderlo apoyar. Y obviamente para eso se instituyen ancianos en la iglesia que puedan determinar qué tan justo, qué tan necesario es que un hermano reciba algún aporte del resto de la iglesia.
La idea no es crear holgazanes que la iglesia mantenga. Hay iglesias, de hecho, alrededor del mundo que se dedican a darle de comer a la gente de la calle. Justamente en estos tiempos de frío, en países, en otras latitudes donde cae nieve y hay mucho frío, las iglesias abren sus puertas para darle de comer a la gente que está en estado de necesidad, de mendicidad en las calles, para darles ropa, para darles abrigo y darles comida. Y es bueno lo que se hace. Lo malo es que esta situación se vuelva, que la iglesia se convierta en comedor solidario y no cumpla con la misión. Porque ¿cuál es la misión? Ir por todo el mundo y anunciar el evangelio. La misión de la iglesia es una misión de divulgar el mensaje. Al final, si la gente se convierte o no se convierte, es obra del Espíritu Santo, pero la iglesia debe estar anunciando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, nunca perdamos el foco, la atención de ese propósito esencial de la iglesia, que es seguir predicando el mensaje. Anabeli usa mucho esa frase: oigan o dejen de oír. Ese ya no es problema nuestro. El problema es que estemos anunciando, que no se apague esa voz. Somos atalayas y el atalaya grita cuando hay peligro. Hay peligro, hay peligro. Y si la gente no oye, no atiende a la advertencia, el atalaya habrá salvado su responsabilidad. Pero si no gritara, dice, la sangre de los muertos será sobre él. Él es culpable de los... Entonces nosotros no podemos cargar con la culpa de la gente que muere sin Cristo. El mensaje tenemos que darlo. En esa condición, mis hermanos, se encuentra la iglesia de Corinto en la intención de participar en la ayuda que otras iglesias estaban dando a los hermanos de Jerusalén. Dice el versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia habían participado económicamente en ayudar a los hermanos de Jerusalén. Entonces dice Pablo: les hacemos saber que a los hermanos de Macedonia les fue dada esa gracia. O sea, considera el dar como una gracia de parte de Dios, como un medio de gracia, como una bendición para los hermanos de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, para los hermanos en Jerusalén. Fíjense qué tremendo. Dice que era tanto el gozo de los hermanos de Macedonia que rogaron que se les diera ocasión también a ellos de ofrendar para los hermanos en Jerusalén. O sea, hoy a la gente le viven pegando en el codo y que promueven la ofrenda, agarran una hora para promover la ofrenda, ya ni predican en los cultos, más que todo es pedir dinero, y la gente aún así no da, porque lo que hace falta es lo que dice el versículo 2: abundancia del gozo del Señor. Las iglesias no deberían pedir dinero. La gente, cuando está agradecida con Dios, siente el gozo de dar. Y si no siente usted el gozo de dar, mejor no dé. Abominación es delante de Dios lo que usted da por obligación, los diezmos que da por compromiso, y peor cuando piensa que la ofrenda que da está comprándole algo delante de Dios. Dios no está vendiendo bendiciones. Lo dije al principio, lo que usted recibe
lo recibe porque Dios es bueno, no porque usted sea bueno y dio sus diezmos. Digo, la gente del mundo no diezma y no les ha faltado que comer, porque Dios es bueno. O sea, sencillamente Dios es bueno. Eso es lo que tenemos que entender. Y debemos de estar agradecidos como los hermanos de Macedonia, tanto que sintamos la necesidad de compartir con los que están en otra situación. Miren qué tremendo, porque los hermanos de Macedonia dice que estaban llenos de gozo. Sin embargo, estaban en grande prueba de tribulación, en profunda pobreza. Sin embargo, eran ricos en generosidad. Es que para dar no necesita uno tener. Lo que necesita es estar agradecido. Y vemos el ejemplo de la viuda pobre que llevó 2 blancas al lugar donde se depositaban las ofrendas. Y Dios honró a la viuda porque dio todo lo que tenía. El caso de los hermanos de Macedonia, que estaban en grande tribulación y profunda pobreza, y sin embargo ellos rogaban que se les diera la oportunidad de ofrendar. Paréntesis, cuando alguien escuche esto en internet, rápido van a decir que yo estoy pidiendo ofrenda. Aclaro, nunca he vivido de ofrendas. Hay personas que en su gozo, en alguna ocasión fortuita, me han bendecido con una ofrenda. Lo reconozco y honro su acción y bendigo sus vidas en el nombre del Señor. Pero estas manos han servido para producir económicamente lo que necesito yo, lo que necesita mi familia y otro montón de aprovechados que de repente también alcanzan. Pero estoy hablando esto porque esto es lo que la Biblia dice acerca del dar. Y dice que pidieron con muchos ruegos les concediéramos el privilegio de participar en este servicio a los santos. ¿Para quién es la ofrenda? Que hasta un coro hicieron que dice la ofrenda del Señor. No, Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño de todo. Si Él quisiera, podría recoger todas las riquezas del mundo, pero para Él son basura. El grado de riqueza, los parabienes del cielo, no son en nada comparables con lo que la tierra pueda ofrecernos. Entonces la ofrenda es para eso, para la iglesia, para los hermanos. Cuando ofrendamos lo hacemos pensando en los hermanos. Se hace un arreglo en la iglesia es para que los hermanos estén cómodos al momento de oír la palabra. Al final el objetivo es la iglesia, son los mismos hermanos. El dinero es terrenal, para cosas terrenales, pero que de alguna manera puedan honrar a Dios cuando servimos a los demás. Y dice el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dice, no se trataba del dinero, de lo que dice que ofrecieron sus propias vidas a Dios primeramente y luego al servicio de los hermanos. ¿Qué mejor ofrenda? Yo me recuerdo, y lo he mencionado en alguna ocasión, que los domingos, doña Cruz, una vecina de por ahí, ya hace años que murió la viejita, los domingos ella se iba para la iglesia. Era miembro de la iglesia Manuel y uno la miraba pasar en la calle. Ella llevaba su ofrenda en las manos. Su ofrenda era un ramo de flores que ella cortaba de su jardín para llevar a la iglesia. Mi abuelita Inés hacía lo mismo. Mantenía sus florecitas en la casa y el domingo temprano amanecía cortándolas para hacer un bonito ramo de flores y ponerlo en el altar del Señor. Digo, son cosas que alguien dirá, pero es irrelevante. Sí es irrelevante, la flor se marchita y se seca, si lo vemos materialmente, pero Dios ve las intenciones del corazón. Dios ve la gratitud y el amor con que esas viejitas lo hacían. Y de eso se trata el ofrendar.
gratitud, actitud del corazón que marca la diferencia. Estos hermanos de Macedonia rogaban se les diera la oportunidad de servir a los hermanos que estaban en padecimiento. Versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Ahora ya no está hablando de los hermanos de Macedonia, está hablando de los hermanos de Corinto. Tito estaba pastoreando la iglesia de Corinto y dice, de tal manera que le exhortamos a Tito, que tal como comenzó a hacerlo antes, asimismo, siga, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, abundáis en fe, abundáis en palabra, abundáis en ciencia, abundáis en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O sea, que el amor de ustedes, que ustedes profesan ser llenos de virtudes del Señor, pues que en realidad, si en realidad el amor de Dios mora en ustedes, compadézcanse de los hermanos en Jerusalén. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Ya se dio cuenta que ese texto lo ocupan para hablar de la prosperidad, de la abundancia, que nosotros los evangélicos somos ricos porque el Señor, y lo ven materialmente? Y aquí lo que está diciendo es, ejemplo tenemos de Cristo, que siendo Dios, teniendo forma igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo lo que tenía para bendecirnos con la salvación que nos ha dado. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Los hermanos de Corinto ya desde hacía un año habían manifestado también el deseo. Y me llama la atención porque dice, comenzasteis a hacerlo, pero no solo a hacerlo, sino también a desearlo. Porque en realidad lo que marca la diferencia es el deseo con que se hace. Hay gente que lo hace por obligación. En otra parte dice también, no con tristeza ni por necesidad. Hermanos, lo único que debe mover nuestras ofrendas es esa gratitud, ese deseo, esa actitud de amor al prójimo. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Desde el año pasado lo deseabais hacer. Y miren qué bonito. Hay un año de margen llevando ese deseo. Hay gente que siente el deseo un ratito y se les pasa. De dicha se me pasó, dice. Un año tenían de estar con el deseo de poder ayudar a los otros que estaban en necesidad. Y dice ahora, bueno, si lo deseaban, ahora es el momento para que lo pongan en práctica. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Oiga, conforme a lo que tenemos, Dios no nos está pidiendo más. Pero insisto, el punto medular es querer. Si usted no quiere, no dé. Decía, es abominación a Dios lo que usted pueda dar sin querer. De mucho tiempo yo insistí, gracias a Dios, entendimos eso. El culto no es para pedir ofrenda. Aquí hay un lugarcito donde el que quiere deposita una ofrenda y el que no, no hay problema. Usted no nos escucha hablar de ofrendas en otro momento. Nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor y a adorar su nombre. Hoy estoy hablando de ofrendas porque secuencialmente venimos estudiando la Biblia y nos tocó esta porción. Pero usted no nos oye hablar de ofrenda, porque si nosotros se la pedimos, ya no es ofrenda.
Ofrenda es el acto de algo que se ofrece voluntariamente. Los hermanos estos de Macedonia dice que ofrecieron sus propios cuerpos a Dios y luego a nosotros, dice, se prestaron a servir. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Mira, este versículo 12 debería ser de esos versículos que se publican ahí en Facebook, de esos que se hacen calcomanías, porque aquí está el corazón, el centro, el meollo de las ofrendas. Dice que lo primero que hay que tener es voluntad dispuesta, porque si hay la voluntad dispuesta, dice, Dios acepta la ofrenda. Y no necesariamente una cantidad determinada, sino que dice, según lo que uno tiene, no según lo que no se tiene. Entonces lo que hace falta, la ofrenda que Dios recibe, la ofrenda que vale la pena, no es el billete, no es la moneda. Lo que agrada a Dios, lo que toca el corazón de Dios es la voluntad dispuesta. Hay quienes tenemos la voluntad dispuesta, pero no tenemos ficha. Y damos de lo que tenemos, porque nadie va a dar lo que no tiene. Y mire pues, conozco gente que va a pedir dinero prestado para pagar los diezmos. O sea, ¿en qué cabeza? Y uno dice, pero es que no han entendido la palabra. Conozco personas, como les digo, que fueron a pedir dinero prestado porque necesitaban pagar los diezmos y se habían gastado el total de lo que habían recibido. No, pues si usted se lo gastó, pues tenía una necesidad, tenía una emergencia que cubrir. Dios lo entiende. Si tiene la voluntad dispuesta y de lo que tiene, no de lo que no tiene. O iglesias donde le imponen 1000 quetzales por familia. ¿Y qué sabe el pastor si los hermanos tienen o no tienen? Es más, ¿qué sabe el pastor si existe la voluntad dispuesta? Porque bien pueden tener, pero ¿y si no quieren? Delante de Dios es abominación esos 1000 quetzales. Por mensajes como este, me odian todos los que se hacen llamar pastores alrededor de estos contornos. Pero es la verdad. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez. O sea, ¿cuál sería el chiste que usted de todo lo que tiene, de lo que no tiene, vaya a pedir prestado para pagar los diezmos y que otro esté cómodamente comiendo y usted se quede sin nada? La idea, hermanos, es que somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se sustenta a sí mismo, nos ayudamos, cuando usted no tiene, el otro hermano sí tiene y le comparte y viceversa, cuando usted sí tiene le comparte al otro. La idea, mis hermanos, es que somos el cuerpo de Cristo. Sino para que en este tiempo, con igualdad, en este tiempo dice, mire pues, cuando dice, sino que en este tiempo está hablando de la escasez que había, de la hambruna que había, sino que en este tiempo de hambruna, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Es lo que decía, ¿no? Como está escrito en Éxodo 16:18, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Se trata de que nos miremos como a iguales y nos ayudemos mutuamente. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros
y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Este texto 18 siempre me identifiqué con él. Había un hermano en tiempos del apóstol Pablo, que no sé si era cantante, músico, tecladista, guitarrista, pero por todos lados se oía la alabanza de este hermano, y Tito se lo llevó en esta misión de ir a llevar esta ofrenda. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas con honradez, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pablo está diciendo que nada se le quedó pegado en las uñas. Dice que administraron esta ofrenda, la repartieron esta ofrenda, de tal forma que nadie pueda decir que Pablo era un vividor más. Por eso yo no gusto el gusto de ser tesorero de la iglesia. No, ni me lo vayan a ofrecer, no quiero. Y quienes tienen ese privilegio lo hacen como el apóstol Pablo, procurando andar limpiamente, de tal manera que nadie, mire cómo dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante. Esa debe ser la consigna. ¿Por qué yo no gusto del gusto de ser tesorero? Porque he sido llamado a predicar el Evangelio y no quiero que mi mensaje o el mensaje de Dios en mi boca se vea estorbado por el señalamiento de algún fulano que diga quedarse con las ofrendas quiere. Digo, nunca me ha gustado la idea de ser tesorero, por eso, y nunca he vivido de las ofrendas. Repito, ha habido personas que en el deseo de Dios fueron movidos a bendecirme en algún momento. Hay un hermano, Danilo Barrientos, que yo no lo conozco personalmente, sin embargo es mi entrañable amigo y hermano. Cuando yo tuve que salir de monjas y fui a alquilar, él me mandó una ofrenda y me dijo, hermano, para que pague la casa y para que pague la luz. Y así lo hizo todos los meses puntualmente. Cuando Dios nos trajo de regreso a monjas sin que yo le dijera, esto que estoy diciendo él no lo sabe. El mes que yo caí aquí en monjas nuevamente, él me dijo, hermano, fíjese que tuve que moverme del estado donde estoy. Nos trasladamos a otro estado en Estados Unidos y vamos a empezar de la nada. Ya no voy a poder darle la ofrenda que le daba. Hermano, no tenga pena, su amistad es lo único que yo deseo. Les digo, esto lo estoy testificando aquí, él no lo sabe. Él no sabe que movió Dios su corazón para que ofrendara puntualmente desde el primer mes hasta el último mes que yo estuve alquilando. Digo esto, mis hermanos, para honrar la vida de mi hermano, para decirles, esa es la solicitud de la que habla el apóstol Pablo. Y esa es la forma en la que Dios se manifiesta. Cuando usted pide, hermano pastor, cuando usted dice, hermanos, que mire, que deme, en ese momento no se está moviendo Dios. Es usted el lambiscón, el llorón, el aprovechado, el aborazado, el alagartado. Deje lugar a que Dios obre. ¿O no es usted hijo de Dios? ¿O no tiene Dios cuidado de los que son suyos? ¿O no cuida Dios de las aves del cielo que ni siembran ni ciegan? Usted lo predica. Vívalo. Vívalo. Así, mis hermanos, el apóstol Pablo se refiere a la ofrenda
como algo de lo cual hay que cuidarse para que no sea motivo de que alguien nos censure. Dice el versículo 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y portadores de la gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro orgullo que sentimos de ustedes. Dice Pablo, ahora pues, está bien, ofrenden. Ya pusimos a Tito, a este hermano que no dice su nombre, pero que era muy solícito, al otro hermano que cantaba bonito, digamos, ¿verdad? Que dice que su alabanza y mandamos una comitiva para que lleve esta ofrenda. Ahora, esta ofrenda de la que está hablando todavía no se ha hecho efectiva. Les está diciendo, ahora pues, todo está preparado para que ustedes tengan la confianza de mandar esta ofrenda a los hermanos de Jerusalén que están en necesidad. Y dice, muestren ahora pues que su amor es de verdad y ayuden a los hermanos allá en necesidad. Que el Señor nos ayude a evidenciar nuestro amor, no con palabras. Las palabras se las lleva el viento. Que Dios le bendiga, hermano. Yo lo bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Al otro le rechina la tripa y usted le tiene de sobra. Sus palabras son huecas y vacías. Compártale, aunque sea unas tortillas. De por ahí está la situación. Esa ofrenda, recuerdo hace un tiempo platicando con un amigo no cristiano, él me decía, mire, yo cuando tengo mi ganancia, yo mando mis diezmos para la iglesia, jactándose, pensando que hacía cosa buena. Le digo, está bien, que sienta gratitud, que quiera compartir lo que tiene, pero no se lo mande al pastor, le dije yo. Ahí en su vecindad hay niños pobrecitos, hay mujeres viudas solas, hay ancianitas, ancianitos que necesitan. A ellos dele. ¿Será usted? Me dijo. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice en Mateo 25. Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, desnudo estuve y me cubriste. Y le dirán los justos en aquel entonces, maestro, ¿cuándo te vimos en esa condición? Y él les dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dele al pobre, dele a la viuda, dele al huérfano, ayude al necesitado. Allí está Dios. Si usted no es capaz de ver a Dios en el necesitado, en el borracho que se está muriendo de frío, en la viuda que le falta para el sustento, en el niño huérfano, en el que anda mendigando en la calle, en el anciano que ya no puede trabajar, si usted no puede ver a Jesús ahí, todavía no conoce el verdadero evangelio. No conoce a Dios. Uno tiene que tener el corazón así bien blandito para ver la necesidad de la gente. Y muchos dicen, sí, pero mire, y buscan a ver si la persona que recibió el dinero realmente hizo uso debido de aquel dinero. Es que aquí no dice que Dios recibe la ofrenda según el uso que le dio el que la recibió. Aquí dice que Dios, versículo 12, bendice, que Dios recibe, que es acepto delante de Dios aquello que se hace con la voluntad dispuesta. Tenga usted la voluntad dispuesta de ayudar, de servir. Eso agrada al Señor. Dios mío, te doy gracias por este capítulo 8 de 2 Corintios. Te ruego, Padre, no soy
habilidoso en mis palabras, me falta la elocuencia, me falta la persuasión que otros tendrán. Pero delante de ti, Señor, sabes que con sinceridad, sin doblez de espíritu, con sencillez de corazón, la expongo. Y te ruego, Padre, que cumplas tu propósito en ella, que no retorne vacía, sino que seas glorificado en cada una de las palabras que has puesto en la boca de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén.